Tras la salida del doctor Jorge Díaz y más allá de que su lugar fue ocupado por el doctor Juan Gómez, no hay un fiscal de corte ratificado en su cargo y esto ha generado diversas reacciones, incluso en el sistema político, con distintas propuestas y diferencias. Sistema político que también en las últimas horas, en los últimos días, ha criticado la acción y labor de algunos fiscales. ¿Cómo repercute todo esto en el trabajo que vienen llevando adelante los fiscales que, además de hace un tiempo, también vienen dando a conocer alguna serie de reclamos para poder trabajar en mejores condiciones? De todo esto estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza el lado B. Nosotros heredamos una situación en la cual el fiscal Díaz renuncia, queda el fiscal Gómez. Ustedes saben bien, o no sé si saben bien, por lo menos está bueno comentarlo, que para nombrar un fiscal de corte se necesita una mayoría especial. Supongamos, no lo estoy dando por hecho, pero supongamos, vamos a hacer el escenario que la coalición no está de acuerdo con el fiscal Gómez. Supongamos que es así, no alcanza. Porque necesitamos una mayoría especial en el cual deberíamos de tener votos de la oposición. Con lo cual, si el presidente de la República respalda o no respalda, en este caso, al fiscal Gómez, no digo que poco importe, pero no alcanza o no sería suficiente. Hasta ahora, y voy a la parte medular de tu pregunta, el Poder Ejecutivo no le ha sacado el respaldo de alguna manera al fiscal Gómez, que insisto, si mañana decimos que no lo respaldamos, si no tenemos los votos, da exactamente lo mismo, porque tiene que ser más allá de los legisladores que tiene la coalición. Hablar de este tema con el doctor William Rosa, que es fiscal adscripto y además presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay. Doctor Rosa, gracias por acompañarnos. Bienvenido a la OB. ¿Cómo está? Buenas noches, muy bien. Bueno, recién mencionaba en la introducción esta situación que se está dando, ¿no? Del fiscal Juan Gómez, que ocupó ese lugar tras la salida del fiscal Díaz. ¿Qué genera esto? ¿Qué repercusión genera no tener un fiscal de corte ratificado en su cargo, con todos estos idas y vueltas que se ha generado en el sistema político, con distintas propuestas? ¿Cómo repercute esto en el trabajo, en el día a día de los fiscales? Bien, siempre creo que hay que pensarlo desde el punto de vista institucional. ¿Cómo repercute en la salud de la República que no exista un fiscal de corte establecido, nombrado por el Parlamento, con las mayorías y las condiciones que exige la Constitución? Evidentemente impacta en la fortaleza que tiene la Fiscalía como organismo, como institución que lleva adelante la persecución penal. Ese creo que tiene que ser el pensamiento central que debe existir en el sistema político para propender al nombramiento, a consensuar, a evaluar. Nosotros desde la Asociación de Fiscales reivindicamos que el cargo de fiscal de corte debe estar diferido en un fiscal de carrera. Entendemos que el hecho de haber transitado por una carrera dentro de la Fiscalía, de estar en el interior, de estar al frente de una fiscalía, de estar en una fiscalía de Montevideo, todo eso genera una experiencia, una expertise que hace que esa persona, por determinadas condiciones, aptitudes, esté capacitada para dirigir esta institución, para dirigir a los fiscales que tiene la República. Ese pensamiento se lo hemos trasladado al sistema político para que evalúe los currículums de los fiscales que puedan ingresar dentro de esa categoría y consensuar allí el nombre de un fiscal, de una fiscal que dirija la Fiscalía. Ese entendemos que debe ser el desvelo del sistema político y para fortalecer la institucionalidad de la Fiscalía. Por lo contrario, hemos visto estos idas y vueltas, estos ruidos que hay en la Fiscalía, que a la salud del sistema de justicia entendemos humildemente que no le hacen bien. Lo que se necesita es tener una Fiscalía fuerte, una Fiscalía que pueda encarar no solo aquello que la Fiscalía hace, que es investigar, lo va a hacer siempre, investigar hurtos, rapiñas, determinados delitos que son comunes, sino también una Fiscalía fuerte para investigar la corrupción, para investigar el crimen organizado, para investigar el narcotráfico. Estas investigaciones necesitan una robustez institucional de la Fiscalía que requiere infraestructura, recursos y una posición institucional robustecida. Creo que ese es el camino que todos con pensamiento de república debemos tener y no tanto este ruido constante sobre la tarea de los fiscales que cuando se equivocan, si hacen mal su tarea,
pueden ser llamados a responsabilidad porque es cierto que los fiscales tenemos un gran poder, que la Fiscalía tiene un gran poder, pero ese gran poder también tiene una responsabilidad que la ley le implica a los fiscales en el caso de su actuación. Ahora, queda claro que para designar un nuevo fiscal de Corte se necesita de un acuerdo político, una discusión política y un acuerdo político. Lo que se ha dado en los últimos tiempos también han sido críticas muy claras de algunos legisladores a la actuación de algunos fiscales. Sin ir más lejos, el senador del Partido Nacional, Jorge Gandini, hace algunos días dijo que le llamaba la atención que algunos fiscales investigaban con más rapidez a este gobierno que al anterior. Usted respondió, dijo que le parecía injusto esa calificación, entre otras cosas, ¿no? ¿En qué se basa para señalar eso? ¿Y cómo toma precisamente las críticas que vienen del sistema político de algunos legisladores? Bueno, creo que ahí sigo ratificando que es injusto. Es injusto con la historia de la Fiscalía. Si se ve la historia reciente y sobre todo en esto de gobiernos y autoridades de gobiernos que son sometidas al sistema de justicia penal. Ahí se ve a fiscales actuando en todos los periodos de gobierno, actuando de la forma que corresponde. Entonces parece injusto esa consideración. Si hay determinados casos que a los legisladores o a las autoridades o a la ciudadanía le parecen mal, están las vías correspondientes para hacer los análisis, las denuncias, decir, acá en este caso entendemos que se actúa mal. Pero a ver, nosotros como fiscales, para hacer una acusación, para hacer una formalización, tenemos que presentar evidencia. Y lo mismo exigimos para cuando se nos critica de esta forma asignándonos intencionalidades. Criticar de que me parece mal que un fiscal haga esto, lo otro lo puede hacer la ciudadanía, lo pueden hacer las autoridades, lo puede hacer todo el mundo, la prensa, etc. Ahora, decir que los fiscales tienen intencionalidades políticas para decirlo, creo que hay que presentar evidencias porque si un fiscal al actuar lo hace ligado a intencionalidades políticas, eso está mal, está rotundamente mal y ese fiscal debe ser responsabilizado por esa actuación. Eso hay que dejarlo absolutamente claro. La Fiscalía es una institución que tiene autonomía funcional y los fiscales en su actuación tienen prohibido por ley tener intencionalidades políticos y sobre todo político-partidarias. Entonces, cuando hay una sospecha de eso y se tienen elementos, hay que presentarlo en los ámbitos correspondientes y pedir la responsabilización de esos funcionarios. A propósito de eso, ¿no? Su respuesta a Gandini generó también una repercusión interna dentro de la Fiscalía, porque la fiscal Fossati, que hoy, por ejemplo, está investigando el caso Astesiano, publicó en Twitter, le dijo a usted que no hablara en nombre de ella, que no se sentía representada, e incluso dijo que usted no debería hablar de cosas que no conoce. ¿Cómo tomó esa crítica de la fiscal? En realidad no lo tomo como algo que me sienta aludido, sin perjuicio de que hay una alusión directa. En realidad yo soy un representante gremial y he sido elegido por mis compañeros para defender el trabajo de los fiscales y también a la Fiscalía. Entonces yo no necesito autorización de nadie más que de mis colegas en los órganos internos gremiales para hablar, para actuar. No voy a pedirle autorización ni permiso a nadie. Entonces, no me cabe el sayo de lo que se dice, entonces ni siquiera me merece una contestación. Yo no tengo absolutamente ningún problema con la doctora Fossati, sin perjuicio de que obviamente ella puede decir no me siento representado por lo que dice el presidente de la Asociación de Fiscales, porque ella no integra la Asociación de Fiscales, me parece algo totalmente lógico, pero más allá de eso, siempre voy a decir lo que la Asociación de Fiscales considere en sus órganos correspondientes que hay que decir. Acá nosotros hemos consensuado en la interna de la comisión directiva que cuando haya una visión de ataque desde el sistema político hacia la Fiscalía, hacia los fiscales, hacia la actuación de los fiscales, generalizándose, nosotros como Asociación de Fiscales vamos a responder con argumentos y los argumentos de nuestros son no politicemos la Fiscalía. Bueno, justamente la fiscal Fossati en su publicación, en su hilo de Twitter, dice que su respuesta a Gandini no fue una respuesta gremial, sino que fue una respuesta claramente política en ese sentido. No lo entiendo porque repasando
todas las declaraciones que he hecho respecto de este incidente o de este evento, se podrá concluir que si permanentemente uno dice no politicemos la Fiscalía, no llevemos esto a un terreno de intencionalidades políticas cuando no corresponde que eso esté dentro de la discusión sobre la Fiscalía, no se me puede asignar ninguna intencionalidad política o respuesta política ahí. Y bueno, creo que la gente es inteligente como para entender lo que uno dice y no necesita que le interpreten las cosas, ¿no? Les propongo una pequeña pausa y seguimos conversando. Bueno. En un minutito sigue el lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en lado B en la pantalla de TV Ciudad conversando con el doctor William Rosa, el presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay. Me quedo con algo que mencionaba recién en el primer bloque, una de las primeras respuestas a esto de hablar de la Fiscalía independiente, que más allá de ocuparse de los hurtos, de las rapiñas obviamente, tiene que fortalecerse para ir a investigar otros delitos importantes, ¿no? Y si yo miro también en la región, en otras partes del mundo, a veces eso va en contra de algunos intereses políticos, porque a algunos sistemas no les interesa tener una fiscalía que quiera investigar el lavado de activos, la corrupción, otro tipo de delitos de otras características. ¿Eso se ve acá en Uruguay o todavía no llegó esa sensación que quizás la podemos ver en otro lugar? Justamente el otro día hablaba con un colega argentino, con toda la realidad que tiene en Argentina, y le transmitía esto que justamente creo que esto no está dado de la forma que pueda haber una disquisición tan tangencial como hay en otros lugares de una intromisión del sistema político en la actuación de la Fiscalía para llevarlo a determinado lugar. Creo que lo que hay es una visión de que la Fiscalía funciona de determinada forma, que tiene que funcionar de otra forma, y es ahí en donde se dan determinados cuestionamientos o es desde ahí donde se parte. Creo que lo que más existe es la visión de que la Fiscalía tiene que funcionar de una manera que se entiende que es lo ideal, y está también lo posible y la realidad. Y creo que también siempre cuando hay un cuestionamiento del sistema político a la actuación de la Fiscalía, es fundamental que cuando se pensó este sistema, se tendría que haber pensado en darle la infraestructura a la Fiscalía para que funcione. El sistema hoy funciona y es a sangre, sudor y lágrima de los funcionarios. Entonces, esa realidad también tiene que estar presente en la discusión. Está bien que el sistema político le exija a la Fiscalía determinado funcionamiento, está muy bien, pero también cuando le corresponde al sistema político determinadas acciones, también deben ser correspondientes. Cuestiones que las venimos exigiendo desde hace mucho tiempo, desde el minuto cero lo venimos exigiendo desde la Asociación de Fiscales. Creo, respecto a tu pregunta, que no es algo que se pueda determinar en la realidad de Uruguay. Igual, siempre nos dicen los colegas de la región, en donde el tema de la Fiscalía tiene otros bemoles, tengan cuidado, ¿no? Tengan cuidado y estén alertas, sobre todo en lo que tiene que ver con la seguridad de los fiscales, sobre todo en lo que tiene que ver en determinadas embestidas que existen contra la Fiscalía. Hay que tener cuidado, hay que verlo, hay que detectarlo y siempre propender a que la Fiscalía sea independiente y que sea una institución fuerte, porque solo de ese lugar es solo esas características la garantía. ¿La garantía para la actuación de los fiscales? No, la garantía para los ciudadanos de que en la República en la que vivimos, la Fiscalía es un organismo fuerte que tiene la capacidad de perseguir penalmente todas aquellas cuestiones que son importantes para el Estado, aquellos delitos, aquellos crímenes que afectan al Estado y que la Fiscalía tiene la capacidad de perseguirlo. La capacidad con fortaleza y la capacidad con infraestructura. Ahora, siguiendo en esa línea de las críticas del sistema político hacia algunos fiscales o la Fiscalía, ¿no? ¿Cree que hay una sensación de querer instalar que la Fiscalía funciona mal? Sí, totalmente. Hay una sensación de querer instalar que la Fiscalía funciona mal. Lo vemos en el constante ruido que existe respecto de la Fiscalía. Cuando uno desentraña ese ruido, ¿qué es lo que hay?
creo que hay más visiones parciales de cómo funciona la Fiscalía de lo que sucede en la realidad. Ayer se confirmó que el Tribunal de Apelaciones salió que el Tribunal de Apelaciones había confirmado una sentencia en donde la Fiscalía logró una condena de 28, 29 años por un homicidio. Eso no es noticia. Cuando la Fiscalía realiza permanentemente un trabajo en todo el país, que es el trabajo que le es encomendado, eso no es noticia. Ahora bien, cuando hay un caso determinado en donde la Fiscalía, se dice que la Fiscalía no actúa como quienes lo critican esperan, eso es portada de algunos diarios. Se hacen editoriales criticando el trabajo de la Fiscalía, diciendo algo huele mal en la Fiscalía, algo está mal en la Fiscalía. O sea, entonces ese permanente ruido sobre la Fiscalía creo que tiene como intención instalar que la Fiscalía funciona mal y que hay que cambiarlo. Y cuando uno ve que paralelamente se quiere cambiar a la Fiscalía, sobre todo en su dirección, plantear la dirección por parte de un triunvirato, pero se habla de un triunvirato sumamente politizado, en donde haya un reparto de fichas, ahí nosotros salimos como asociación de fiscales y decimos, por favor, tengan cuidado, piensen en que la Fiscalía no puede estar politizada. Esas lógicas que sirven para otros organismos del Estado, no pueden servir para la Fiscalía. El triunvirato es una propuesta del exfiscal Subía, que ha contado con el apoyo de la senadora Graciela Bianchi, del expresidente Sanguinetti, por ejemplo. Ustedes no comparten esa visión porque entienden que hay como un costado político importante detrás de esa iniciativa. No compartimos la propuesta del triunvirato si se basa en la lógica que está presentada por sus impulsores, por el diputado exfiscal Gustavo Subía. Hoy escuchaban al senador Gandini decir justamente eso y le planteaban, bueno, 2 para el gobierno y 1 para la oposición. Y él decía, sí, puede ser esa lógica, sería politizar un poco la Fiscalía, pero eso no puede pasar. No puede pasar que en un Estado la lógica de la Fiscalía se esté pensando de forma tan politizada. Porque, insisto, la garantía para la República es que la Fiscalía sea un organismo lo más independiente posible. La autonomía que tiene la Fiscalía entendemos que hasta podría tener más autonomía para de esa forma ser un organismo fuerte, porque esa es la garantía de que la Fiscalía va a investigar, va a realizar su trabajo sin estar sujeto a ninguna presión. Esa es la Fiscalía ideal y eso es lo que es una garantía. El sistema político lo tiene que pensar incluso que eso es una garantía para la República, y como todos integramos la República y todos queremos que todas las causas se investiguen y se investiguen de la debida forma, lo que debemos es dotar a los organismos que se encargan de eso de la mayor autonomía posible, que lo que no significa una carta libre, significa un poder, pero es un poder también que engloba una responsabilidad. Y si se actúa fuera de lo que de las normas y la Constitución establecen, esos funcionarios van a ser sometidos a la responsabilidad. Veíamos en el TED disparador al presidente Lacalle Pou, que en realidad no acompaña mucho esta iniciativa, aunque habilitó su discusión en la interna de la coalición de gobierno. Pero en ese TED disparador él decía, no importa si yo apoyo o no al fiscal Juan Gómez, porque es el Parlamento el que tiene que designar al nuevo fiscal de corte. Ahora, no parece haber un clima como para que se pueda definir esto en los próximos días. No sé si ustedes comparten esa visión, si eso les genera también algún tipo de iniciativa de poder conversar con el sistema político para ver si eso se puede acelerar. Puntualmente nos apena que el Parlamento no pueda, cuando uno piensa en el universo de fiscales, de gente que está preparada, de gente que tiene una extensa trayectoria dentro de la Fiscalía, que ha estado en muchos lugares y que desde esa experiencia puede dirigir la institución, no entendemos cómo el sistema político no consensúa el nombramiento en una persona así de dirigir la Fiscalía. La Constitución es muy sabia en cuanto a exigir estas determinadas mayorías que van más allá de
las lógicas de mayorías puntuales para acceder al gobierno, sino que dice, bueno, el constitucionalista entendió que se necesita una mayoría especial, sí, que un consenso que especial. haya un intercambio y un acuerdo, ¿no? Entonces hay que hacerle honor al constitucionalista y trabajar en eso. Creo que el camino está, el análisis de los currículums debe existir ese análisis para analizar profesionalmente a los fiscales y no a partir de lógicas politizadas que nosotros estamos en contra porque no es saludable para el sistema de justicia. ¿Cuánto ha cambiado que los fiscales hablen ahora públicamente? De hecho, nosotros hemos entrevistado a más de uno acá que vienen, explican su trabajo, cómo llevan adelante sus tareas. ¿Ha cambiado mucho eso en la tarea de los fiscales? Bueno, es difícil a veces para los fiscales decir algo de las investigaciones. Primero porque tenemos mucha restricción en cuanto a lo que podemos decir, porque también queremos proteger la investigación que estamos llevando adelante. Por eso los fiscales son muy cautos a la hora de hablar y eso genera a veces un resquemor también con los medios de comunicación que entienden como que la fiscalía, bueno, desde los fiscales no se quiere dar entrevista o no se quiere dar información. Es para proteger la investigación que nosotros, que cada uno de los fiscales lleva adelante. También hay una necesidad de explicar el rol que realizan o qué es lo que se realiza dentro de la Fiscalía, porque si no, hay también una desinformación por parte de la población. ¿Por qué se siguen determinadas decisiones? ¿Por qué a veces lo que espera una víctima de la resolución de un caso no termina siendo así? ¿Por qué lo que espera la policía de la resolución de un caso no termina siendo así? Porque a veces incluso lo que nosotros queremos del caso no termina siendo así, porque todo esto que realizamos en la Fiscalía debe ser ratificado ante un juez, que es quien termina, en definitiva, condenando a una persona por la comisión de un delito. Por eso muchas veces, si nosotros parece que está todo cerrado para que un caso termine con una condena, el fiscal no lo formaliza. Porque ese fiscal hace una proyección hacia el futuro y dice, si yo voy ante el juez y presento este caso, no va a prosperar porque no he reunido el cúmulo de evidencias o estas evidencias que tengo después no las voy a poder transformar en prueba en un juicio oral. Todas esas evaluaciones las hace el fiscal y escapan a la lógica lineal que puede seguir uno desde su casa, decir, bueno, esto tendría que ser así porque está todo dado para que esta persona sea condenada. A veces, el no explicar eso por parte de la Fiscalía lleva a equivocaciones, a que haya informaciones que sean erróneas, que sean parciales o que no sean completas. Entiendo que ese ida y vuelta con la población a través de los medios de comunicación es saludable para entender realmente cuáles son las lógicas que seguimos a veces los fiscales y que a veces no todo sale como todo el mundo espera, pero también a veces no salen como el fiscal espera, por más que quisiera tener otra resolución del caso, al no haber las evidencias o las pruebas no se puede llevar adelante. Es difícil, pero es una misión que la tenemos que llevar adelante, es así. Doctor Rosa, le agradezco su visita y su tiempo esta noche aquí en Lado B. Es un gusto, las órdenes. Nosotros nos vamos, ustedes se quedan, se viene la NBA, el estreno de este año de una nueva temporada. Volvemos mañana en vivo a las 20 horas. Que pasen bien, chau.